Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Ponte cómodo o cómoda, cierra bien puertas y ventanas, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Esta es la historia de mi amigo Hugo. Hugo estaba en problemas. Siempre había procurado pasar lo más desapercibido posible en la escuela. Una jungla infestada de gandallas, en la que abundaban las historias de chicos que habían sido víctimas de abusos y bromas pesadas. Milagrosamente, y a pesar de ser de primero, chicos vulnerables a ser atacados, él nunca había sufrido ningún percance hasta ese día. Todo empezó con una tostada con frijoles, salsa y queso que tendría que haber ido a parar a su estómago. Pero por culpa de un fatídico tropezón, aquel manjar terminó embarrándose en la camisa de Baldo, el abusivo más temido de la escuela secundaria 45, Héroes sin Nombre. Luego de la estremecedora bulla entonada burlonamente por casi toda la escuela, Hugo se dio cuenta de que su cuello estaba en peligro. El pobre pidió perdón tartamudeando y fue lo único que atinó a decir mientras Baldo se quitaba los frijoles embarrados en su camisa y lo miraba echando chispas. Recuerdo cómo Baldo lo amenazó con buscarlo a la salida. Se lo dijo apretando los dientes. Luego dio media vuelta y se perdió en el patio junto a otros dos de su calaña. Escuché comentarios al verlos alejarse como: ese ya no la cuenta. Pobre, no sabe con quién se metió. 100 pesos a que lo manda al hospital. Comentarios que Hugo también escuchó. Con las piernas temblorosas y un dolor insoportable en la panza, se dirigió al salón luego de que sonara la campana que anunciaba el final de recreo. Hugo no puso atención en el resto de las clases. Mientras la maestra de historia explicaba cómo Atila, el rey de los hunos, se había apoderado de gran parte de Europa, él se imaginaba siendo golpeado por Baldo. Su terror estaba más que justificado. El abusivo en cuestión era de tercero. Aunque rebasaba la edad que uno debe tener en ese grado, le sacaba una cabeza y media de altura a Hugo, y sus brazos nunca habían conocido una derrota en las vencidas. Se decía por ahí que desde los 11 años practicaba box y que le había ganado peleas hasta chavos de preparatoria. Hugo, en cambio, parecía todavía de primaria. Nunca se había peleado a golpes, ni siquiera con sus primos más chicos. Conforme se fue acercando la hora de salida, Hugo se ponía más y más nervioso. Consideró pedir la protección de algún maestro, pero eso, a la larga, solo empeoraría las cosas, pues quedaría como un mariquita. No había remedio. Estaba destinado a sufrir una cirugía plástica involuntaria sin el privilegio de la anestesia. Tocó el timbre y el maestro dio la salida. Ninguno de los compañeros del salón se puso de pie hasta que Hugo lo hizo. Cuando salió, todos lo empezaron a seguir como escoltándolo. Hugo tenía ganas de llorar. Además del dolor que le acarrearía la paliza, estaría condenado a soportar las burlas de todos los de la escuela. Y peor aún, con la fama de debilucho, todos querrían hacerle bromas pesadas,
y su vida en la secundaria se volvería un verdadero infierno. Pero entonces ocurrió un milagro. Justo cuando Hugo pasó a un lado del salón de Baldo, vio cómo un maestro lo estaba regañando. Se preguntó si alguien había ido a contar lo sucedido en el recreo. Esa regañada le daría a Hugo el tiempo necesario para escapar del que iba a ser su verdugo. Sin pensarlo demasiado, se liberó del cúmulo de alumnos que se habían congregado en torno a él y salió corriendo. No faltó quien le gritara o intentara detenerlo, pero Hugo se vio más hábil. Como peleador podría no ser muy bueno, pero como fugitivo era experto. Tras una carrera de más de 10 minutos, decidió detenerse a descansar en un parque a medio camino de la escuela a su casa. Ya la había librado, al menos por ese día. Con un poco de suerte, la regañada que le dieran a Baldo pondría fin al problema. O quizá, aunque menos probable, al día siguiente el ofendido habría olvidado todo. El corazón se le quiso detener cuando divisó a lo lejos una horda de jovencitos. Baldo iba liderando la bola, justo como el famoso Atila del que la maestra de historia había estado hablando. A menos que otro asunto hubiera surgido de pronto, todo el grupito tenía un objetivo: cazarlo a como diera lugar y saciar la sed de pelea. No podía salir corriendo porque si alguno de los de la bola lo veía, no dudaría ni tantito en señalarlo. Solo quedaba esconderse. Para su fortuna, el parque colindaba con un monte en el que debía haber escondites de sobra. Fue escurriéndose por entre los árboles y las bancas del parque hasta llegar a la cerca de púas que delimitaba el lugar. Arrojó su mochila al otro lado y luego cruzó entre dos de las tiras de alambre. Caminó por 20 minutos hasta que encontró un espacio entre unas ramas secas en donde pudo esconderse. Para despistar al enemigo, se cubrió con más ramas que estaban alrededor. Confiaba en que no lo iban a encontrar. Solo tenía que esperar un par de horas hasta que los maleantes se dieran por vencidos o simplemente se aburrieran. Al cabo de unos momentos, unas voces cercanas le indicaron que sus perseguidores andaban cerca. Su corazón era un tambor africano. Lo escuchaba sonar tan fuerte que hasta le dio miedo que el ruido lo pusiera al descubierto. Entonces la vio por entre las ramas. Era una mujer vieja de melena enmarañada y canosa que vestía ropa desgarrada y sucia. Pasó por enfrente del escondite, farfullando cosas que Hugo no pudo entender. Caminó de un lado a otro en varias ocasiones hasta que se detuvo. Miró entre las ramas y se encontró con los ojos de Hugo. Él se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Había logrado escapar de una paliza y ahora se le aparecía esta viejita que le ponía los pelos de punta. De Baldo sabía qué esperar: un ojo morado, unos cuantos moretones, pero de esta mujer con cara de susto, ¿qué? La anciana sonrió y dejó ver una dentadura podrida. Susurró otras cosas que tampoco se podían entender y en un parpadeo desapareció. Y al decir desapareció, entiéndase desaparecer, de ahora la ves y ahora no la ves. Se esfumó, se volvió invisible. Hugo no podía creerlo. ¿Quién era esa mujer? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación provocada por sus nervios?
cómo y por qué había desaparecido. Pero por supuesto, no se iba a quedar a averiguar. La experiencia le erizó la piel de tal manera que salió corriendo del escondite sin importarle que Baldo y su banda anduvieran merodeando. Corrió a todo lo que le dieron sus pies hasta que un mal paso lo hizo resbalar. Se fue de espaldas. Sintió un dolor agudo en la cabeza. Instintivamente se llevó la mano al punto donde se había golpeado y se palpó. Esperaba encontrar sangre, pero descubrió con alivio que no estaba herido. El dolor desapareció en cuanto continuó el camino a su casa. Pasaron las horas y Hugo seguía intranquilo. Ya se había olvidado un poco de Baldo. Ahora pensaba en la anciana que había desaparecido en sus propias narices. Trataba de convencerse de que solo la había imaginado. Un silbido proveniente de la calle frustró su intento por tranquilizarse. Se asomó por la ventana y los vio. Era Baldo, acompañado de otros dos mastodontes de su talla. Ya sabía dónde estaba su casa. No tenía que esperarse al día siguiente en la escuela. En cualquier momento en que decidiera salir, iba a ser ajusticiado. Sintió unas ganas incontrolables de llorar. Sus padres ni siquiera estaban ahí para ayudarlo. Ambos trabajaban y solían llegar hasta después de las 9. Además, rara vez le ponían atención. Se la pasaban discutiendo por una cosa u otra. Hugo se tumbó en la cama sin ponerle un dedo a la tarea y pensó, si tan solo pudiera volverme invisible, como la anciana del parque. No tardó mucho tiempo en quedarse dormido. Y a la mañana siguiente, Hugo estaba en otro mundo. Su miedo lo tenía tan distraído que no recordaba ningún detalle del desayuno con sus padres. Incluso iba sin mochila. La había olvidado en el monte. De pronto estaba ahí, camino a la escuela, con los días contados. Apenas puso un pie en la secundaria y se encontró con la mirada de Baldo, quien enseguida se dirigió hacia él como un halcón sobre su presa. Hugo entró en pánico y no se le ocurrió otra cosa más que correr al baño de niños y encerrarse en uno de los cubículos. En cuclillas sobre el retrete, Hugo escuchó cómo Baldo iba abriendo los cubículos uno a uno. Cuando vio los zapatos sucios de su perseguidor por debajo de la puerta, decidió rendirse y encarar su destino. Hugo escuchó que Baldo decía, «Mejor ve metiendo la cabeza en la taza». Y apenas lo dijo, abrió la puerta del cubículo. Hugo cerró los ojos y alistó el rostro para recibir la descarga del puño de Baldo. Pero el golpe no llegó. «¿Dónde te metiste?», logró escuchar y abrió lentamente los ojos. Allí estaba Baldo, justo frente a él, con el rostro fruncido de confusión. Cuando el abusivo se quitó de en medio, Hugo pudo ver el espejo que estaba frente a los cubículos. Tuvo que esforzarse muchísimo para creer lo que estaba viendo, o más bien, lo que no estaba viendo. En el espejo se reflejaba el interior del cubículo en el que se había escondido. Incluso podía ver parte del retrete y la pinta que decía, «Aquí estuvo Luis», que estaba justo detrás de él. Podía verlo todo, pero no se veía a sí mismo. Había desaparecido completamente.
Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo había ocurrido eso? Quería desaparecer para no ser víctima de Baldo, pero sabía que las cosas en el mundo real no ocurrían con tan solo desearlo. Entonces recordó a la anciana en el monte. Ella desapareció ante sus ojos. Tenía algo que ver. Era un hada que concedía deseos. Por su aspecto, más bien debía ser una bruja. Tras comprobar que Baldo se había ido, Hugo salió del baño. Se paseó entre los estudiantes que aguardaban en el patio el timbre para entrar a clases. Nadie parecía verlo, si bien antes pasaba desapercibido. La sensación era distinta ahora. Ondeó la mano frente a la cara de uno de sus compañeros y el chico no tuvo la más mínima reacción. Era un hecho. Ya nadie podía verlo. Pero podía tener contacto físico con los demás. Tenía que averiguarlo. Le dio un ligero pellizco al jovencito, quien de inmediato lanzó un quejido y se llevó la mano al brazo para sobarse. En ese momento vio a Baldo y a sus matones en el otro extremo del patio. Lo andaban buscando entre las bolitas de niños. Sintió deseos de conseguir algún objeto con el cual darle un buen trancazo, para que de una vez lo dejara en paz. Pero luego cayó en cuenta de que gracias a su invisibilidad podía obtener algo de diversión. Aquel día pasaron cosas extrañas en la secundaria y casi todas le ocurrieron a Baldo. Primero, en la hora de matemáticas sintió que algo le picaba en las costillas. Era como el dedo de una persona. Por más que volteaba para tratar de cachar al graciosito que le estaba gastando la broma, no conseguía ver a nadie. Sus compañeros se reían al verlo estremecerse cada vez que sentía el ataque del misterioso dedo invisible. Cuando lo que sintió fue más bien un manotazo, no pudo evitar soltar un grito de dolor. La maestra lo sacó del salón en medio de las risas de sus demás compañeros. Durante el descanso vino el segundo ataque. Cuando Baldo estaba frente a una niña a la que quería impresionar con sus bíceps, sintió un leve frío en las piernas. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Toda la escuela, incluida la niña con la que estaba platicando, reía al ver que sus pantalones estaban a la altura de sus rodillas. Se le habían caído por accidente. Pero lo que ocurrió a la última hora fue espeluznante. Baldo interrumpió al maestro de ciencias gritando como loco que oía voces. Esta vez nadie se animó a reírse. Baldo manoteaba a diestra y siniestra llorando y pidiendo que por favor pararan aquellas voces. Hubo necesidad de que su padre fuera a recogerlo para llevarlo con un especialista que aclarara ese asunto de las voces que estaba escuchando. Desde luego, el autor intelectual y material de esos extraños sucesos había sido Hugo, quien estaba encantado de sacarle provecho a su condición de invisibilidad. Se imaginó todo lo que podría conseguir siendo invisible y se sintió emocionado. Ahora necesitaba volver a hacerse visible para ir a su casa. Pero, ¿cómo? Y ahí fue cuando todo su entusiasmo empezó a tambalearse. Se preguntó con la preocupación, haciéndole un nudo en el estómago. Pensó que quizá con el tiempo, el efecto de invisibilidad podría tener una duración limitada, un día o dos. Sí,
Así como desapareció, probablemente volvería a aparecer. Fue precisamente el tiempo el que se encargó de echar por tierra sus esperanzas. Llegó la noche y el día siguiente y la noche posterior. Hugo seguía invisible. Sus padres, consternados por su desaparición, habían llamado a la policía. Una gran movilización se desplegó para localizar al niño Hugo Reyes Vega, quien había sido visto por última vez en su escuela por solo un testigo, el alumno Oswaldo Peña. En internet y en la tele apareció la foto del desaparecido solicitando cualquier tipo de información para dar con su paradero. La madre, deshecha de dolor, comentó a algunas personas cercanas que había estado escuchando en su cabeza la voz de su hijo que le decía: "Aquí estoy, mamá, ayúdame". Hubo necesidad de medicarla para controlar sus nervios. A partir de entonces, pasó dormida la mayor parte del tiempo. En las primeras horas de su invisibilidad, Hugo podía ser aún escuchado y sentido, pero esos contactos con lo material se fueron esfumando paulatinamente. Ahora, cuando intentaba tomar algo con las manos, sentía como éstas traspasaban el objeto. Así le había ocurrido cuando intentó abrazar a su desconsolada madre. Su voz, con la que había atormentado a Baldo durante la clase de ciencias, disminuyó hasta quedar reducida a pequeños murmullos que terminaron por esfumarse. Solo quedaba su conciencia, la frágil certeza de que aún existía en ese mundo en el que se le había negado toda clase de contacto. Los días pasaron. Hugo iba de un lado al otro de la ciudad sin ser ni siquiera una ligera brisa. Finalmente, un día de otoño, se trasladó hasta el monte en el que se había escondido aquella tarde. Una llamita de esperanza empezó a arder en su interior. Ahí estaba la anciana sentada sobre una roca. Temía que ella no pudiera escucharlo, pero no podía dejar de hacer el intento. Por favor, llevo varias semanas así, invisible. Quiero volver a la normalidad. Dígame cómo, se lo ruego. Hugo sintió que la anciana lo miraba directamente a los ojos, pero ella en realidad observaba una especie de montículo cubierto de hojas secas, justo ahí donde él se había golpeado en la cabeza días antes. La mujer esbozó una sonrisa de dientes muertos. Tanto su ropa como su piel fueron desprendiéndose de ella en pequeños fragmentos negros que comenzaron a volar en círculos. Eran moscas que no tardaron en formar un gigantesco enjambre que producía un ruido ensordecedor. Eso fue lo último que Hugo pudo ver y escuchar. Por la tarde de ese día, sus padres recibieron una llamada. El cuerpo de su hijo, finalmente, había aparecido. ¿Llegaste hasta aquí? Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Te damos 1000 gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la Oscuridad.